Trequeros, montañeros, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video con Aventura Click. Soy Pablo y hoy te traigo el primer capítulo de una travesía épica, recorriendo la Sierra de Ramón, en 3 episodios llenos de naturaleza, altura y desafío. En este primer capítulo recorreremos la ruta del día 1, desde Puente Ñilhue hasta la cumbre del Cerro Provincia, con paisajes impresionantes, encuentros con fauna local y los primeros grandes ascensos. Durante la serie tendremos nuestra primera review de productos outdoor, no te lo puedes perder. Además te mostraré cómo llegar y compartiré datos únicos y curiosidades de esta cadena montañosa. Y ojo, lo que comenzó como una travesía planificada terminó poniéndonos a prueba. Una noche inesperada, incomunicados, atrapados por el clima y obligados a acampar de emergencia en medio de la montaña. Con la mochila cargada y las ganas intactas, partimos desde Puente Ñilhue para enfrentar el primer gran desafío de esta travesía. Por eso quédate hasta el final para vivir esta épica ruta por la Sierra de Ramón. Hola trequeros, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Aventura Click. Hoy en una ruta épica de la Sierra de Ramón. Estamos con los chiquillos que ahí vienen y vamos a iniciar en esta mañana de viernes primaveral. Así que acompáñenme. En esta travesía me acompañaron 6 grandes montañistas y amigos, con quienes compartimos esta experiencia de principio a fin. Paulo, José Luis, Lorenzo, Matías, Claudia y Cristian. Cada uno con una historia, su ritmo y su energía, pero con el mismo objetivo: conquistar la Sierra de Ramón. Todo comienza aquí, en el Parque Puente Ñilhue, a solo minutos del centro de Santiago. Desde acá parte la ruta clásica del Cerro Provincia, una de las puertas de entrada a la Sierra de Ramón. Si quieres saber cómo llegar, los horarios, el valor de la entrada, te dejo una tarjeta con el video Cerro Provincia en modo invernal. Ahí te explico todo con lujo de detalles. Desde los primeros metros la pendiente no da tregua. Comenzamos a ganar altura rápidamente y el cuerpo lo siente. Cada paso se vuelve más exigente, sobre todo con la mochila al hombro con todo el equipo de montaña invernal. Pero al levantar la vista el paisaje ya empieza a recompensar. Sierra, valle y ciudad se mezclan en una maravillosa panorámica. Bueno chicos, ya llegando al primer hito, Alto el Naranjo, a donde está ese gran quillay. Un día nublado, pero benigno podríamos decir para el esfuerzo. Hay un viento fresco que te relaja un poco el ascenso, así que vamos súper bien. Allá, el Provincia, con unos manchones de nieve. Seguramente un poco más arriba ya vamos a tener acumulación de nieve importante. Vamos a ir por una merienda y a continuar. Sigamos. En lo alto de la Sierra de Ramón, a unos 1890 metros sobre el nivel del mar, se encuentra este punto emblemático para los amantes del trekking y la montaña, el Alto el Naranjo. Pero aquí va el dato: el gran árbol que corona este lugar no es un naranjo, sino un quillay. ¿Y por qué se llama así? Una versión dice que antiguamente los excursionistas traían naranjas para reponer energía. Al descansar bajo el árbol, dejaban las cáscaras, y con el tiempo el lugar terminó adoptando el nombre. Otra teoría habla del color anaranjado que toma la vegetación al atardecer, tiñendo la cumbre con tonos cálidos. Lo cierto es que este quillay es un sobreviviente endémico de Chile, resistente y testigo silencioso de cada paso que sube por esta sierra. Ahora sí comienza la acción y activamos el modo 4x4, aumentando el nivel de esfuerzo. Ascenso sostenido, paso de roca y vistas panorámicas de lujo. El viento ha botado las estructuras. Un bonito lugar para apreciar toda esta panorámica. Geología en Aventura Click. José Luis, nuestro geólogo, nos muestra cristales en esta roca que guardan información sobre cómo se formaron estas montañas hace millones de años. A los 2245 todavía podemos encontrar algunos manchones de nieve
Ya tenemos Alto Las Vizcachas y la ciudad. Chicos, quería comentarles sobre estas marcas en la roca que son útiles, sobre todo cuando oscurece en ascenso o descendiendo. Aquí también tenemos otra en una roca en el centro, así que es algo útil para que se guíen hacia la cumbre o en el descenso. Me encantan estas formaciones rocosas. Ya estamos próximos al paso de roca. Ya estamos cerca del Paso de Roca, una sección exigente que te recuerda que la cumbre no se regala. El viento arrecia y el terreno cambia, y justo en ese instante aparecen los caranchos, planeando sobre nuestras cabezas, deslizándose con maestría, y a veces se quedan suspendidos varios segundos, en un mismo punto, como si el viento los dejara congelados en el aire, como si estuviéramos atrapados en un glitch de la Matrix. Este viene siendo el paso más peligroso porque aquí hay que bajar unos metros muy vertical. Está bien dura la nieve, está dura, está compactada. Chicos, y logramos sortear con éxito el paso de la roca. ¡Excelente! Chicos, y lo estamos logrando. Cumbre oeste del Cerro Provincia. El viento nos golpea, se siente el cansancio, pero la vista lo compensa todo. Un mirador natural con vistas 360 de la ciudad y la cordillera. Desde este punto alto se extiende toda la columna vertebral de la Sierra de Ramón. 8 cumbres mayores que dan forma a esta muralla natural. ¡Sí! Provincia, La Cruz, Punta de Damas, Abanico, Tambor, San Ramón, El Peñón y el Cerro de Ramón, con 3.253 metros sobre el nivel del mar. Chicos, y llegamos a la cumbre. 2.750 metros sobre el nivel del mar. En Cerro Provincia. Una buena foto en la cumbre es parte del ritual. Una imagen para el recuerdo, para la posteridad. Una evidencia gráfica para decirte a ti mismo lo lograste. Un momento donde te fundes con el paisaje natural y majestuoso de las montañas. Aunque sí, la verdadera experiencia queda grabada en el corazón para siempre. Y ahí está el domo del Provincia. Vamos por allá. A ver si podemos ingresar. Al llegar al domo ya no quedaba espacio. Estaba ocupado por otras cordadas, incluida la mía. Y la verdad, meterme ahí iba a ser incómodo. Así que decidí armar mi carpa afuera, con más espacio y sobre todo con la libertad para preparar mi equipo tranquilo. Se viene el segundo capítulo, del Provincia al imponente Cerro de Ramón. Y mientras Santiago se enciende allá abajo, yo me dispongo a descansar, entre la altura, la oscuridad y las estrellas. Aunque el viento puede que no deje dormir, estar aquí ya es un premio. Ya, chicos, buenas noches. Chao.
En el próximo capítulo, la ruta se vuelve más exigente. Pilos expuestos, nieve bajo los pies y una de las vistas más salvajes de toda la sierra. Desde el provincia cruzamos hacia el imponente Cerro de Ramón. Y antes del anochecer, alcanzamos unas postales inolvidables. No te lo pierdas, solo aquí, en tu canal de YouTube, Aventura Click.